en ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe, en Jesús me esconderé. Muy bien, hermanos, como dije, vamos a seguir con la exposición de la carta a los Gálatas, con la predicación expositiva. Estamos ya en el capítulo 3. Estamos ya casi por la mitad, en la mitad prácticamente. El título de hoy es La promesa es mayor que la ley. Y hemos cantado hace un momento, cuando hemos cantado Jesús basta, hablado de herencia, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver hoy, la herencia que hemos recibido por medio de la promesa. Y esta promesa es mayor que la ley. Hace unos días escribí en el grupo de WhatsApp qué es un pacto, ¿verdad? La intención es saber el conocimiento de la iglesia que tenga sobre el pacto, sea mayor o sea menor, ¿verdad? Porque con el curso que tengamos vamos a llevar ese rumbo. Pero claro, los Gálatas también está tocando este tema, pactos, promesas, ley, herencia, todo lo que entra en este tema. Así que vamos a leer Gálatas 3, del 15 al 18, y dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y si bien lo he leído lento, respetando las comas, porque si lo leemos rápido perdemos el sentido de lo que está queriendo decir Pablo y luego nos confundimos porque ahí hay un juego de palabras en quién es la simiente y esto, ¿verdad? Entonces por eso he ido respetando para poder entender a quién es la simiente. ¿Es Isaac la simiente? ¿O es Cristo la simiente que nos está hablando? ¿A quién fue dada la promesa? ¿Fue dada a Isaac o a Cristo? Y vamos a ver que a los dos. La promesa es a los dos. Y vamos a verlo, ¿verdad? Así que vamos a tener 4 puntos. 4 puntos. 1, la inmutabilidad del pacto de la promesa, que es inmutable. Inmutable. La simiente, ese será el segundo punto. El tercero, la ley no invalida la promesa. Y 4, la ley no cambia la promesa. ¿Y qué estamos viendo hasta ahora? ¿Qué estamos viendo? Que Pablo está queriendo marcar una línea, ¿verdad? Hay que recordar siempre eso en la carta de la Gálatas. Está marcando una línea que es el evangelio. Ahora, este evangelio es por medio de la fe. ¿Te das cuenta? Él ya ha marcado durante los primeros capítulos la línea del evangelio. Ahora está dando argumentos que este evangelio lo recibimos por la fe. Pero claro, ahora está metiendo pacto, está metiendo ley, está metiendo promesa. ¿Qué nos quiere decir Pablo entonces? Si ya sabemos que el evangelio es sola fide. Claro, ahora está argumentando esa fe, esa salvación solo por la fe. Y ya hemos visto 3 argumentos. La experiencia de los Gálatas, la experiencia de Abraham, ¿verdad? Y luego, ¿qué hemos visto? La ley, la fe y la ley, ¿verdad? La ley o la fe hemos visto. Cómo Cristo se hace maldito por nosotros, por medio de la ley. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y cómo Él cumple esas profecías antiguas, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, haciéndose maldito por nosotros. Y donde nosotros somos crucificados con Él y recibimos esa imputación de su justicia a nosotros, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Y cómo Él recibe esa imputación de nuestros pecados, siendo Él un cordero sin mancha. Claro, pero Pablo ahora va a introducir pacto. Y yo les preguntaba qué es un pacto. Y yo le he agarrado ya del cursillo, ya que estaba haciendo este curso para darlo tal vez a fines de año, no lo sé. Y quiero poner Meredith Kline, un reformado, un pastor reformado, un erudito.
Y él lo pone solamente en 4 palabras. Yo sé que en el grupo de WhatsApp han elaborado un montón, pero se quedaron en un elemento. Un elemento. El pacto tiene varios elementos. En la materia del pacto son varios elementos. Y él lo comprime. Aunque llevaremos 2, en el curso llevaremos 2 definiciones, este es el más sencillo para hoy. Y es un compromiso divinamente sancionado. El pacto es un compromiso entre 2 partes, ¿verdad? Divinamente sancionado. Ahora, un pacto es llamado testamento. Testamento. Y un testamento es un documento que consta en forma legal la voluntad del testador, sus deseos y donde los destinatarios reciben una herencia, ¿verdad? Un pacto es un compromiso, pero también es un testamento. Es ambas cosas, ¿verdad? Ahora, un pacto, un compromiso que está compuesto por 2 elementos. El pacto es el compromiso y cuando tú veas la palabra compromiso, en ese compromiso entre 2 partes, está formado por 2 elementos, la ley y la promesa. ¿Te das cuenta? Un pacto, yo voy a hacer un pacto contigo por ley y por promesa, por una de ellas, ¿vale? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahora, este material o elementos, llámese ley o llámese promesa, es lo que define como tal el compromiso, el pacto, que Dios decidió establecer con el hombre o con quien Él está pactando. O sea, Dios ha establecido un pacto, un compromiso con alguien, sea por medio de ley o sea por medio de promesa. ¿Me entiende lo que te digo? A Adán le dio la ley. No comerás de este árbol, ¿te das cuenta? Pero luego, cuando pecó, dio una promesa de tu simiente, ¿te das cuenta? Y hay ahí otro compromiso. Primero fue ley, mira, y luego le dio una promesa, ¿verdad? Ahora, este material o elemento, llámese promesa, ¿verdad? O llámese ley, es lo que define como tal este compromiso que Dios ha decidido establecer con el hombre, ¿vale? Ahora, ¿qué es una promesa? ¿Qué es una promesa? Porque en el texto también vemos promesa. ¿Qué es una promesa? Una promesa es la expresión de la voluntad de dar a uno o hacer por él una cosa. Yo te doy una promesa, ¿verdad? Hago algo. Mi voluntad es hacer algo contigo. Y tú, pues, tú no tienes nada que ver. Yo solamente te estoy haciendo una promesa, ¿vale? Ahora, ley. ¿Qué es ley? ¿Qué es la ley de Dios? En el uso común, la ley, y específicamente la ley de Dios, se refiere a los mandamientos dados, ¿verdad? Mandamientos de Dios dados a sus criaturas para regular sus vidas y su comportamiento moral. Regula tu vida, regula tu comportamiento moral. Esa es la relación que vas a tener con Dios. Ahora, la ley de Dios dada a Moisés es un amplio conjunto de directrices para asegurar que el comportamiento de los israelitas, y digo israelitas, no del ser humano, sino de los israelitas, reflejará su condición como pueblo escogido. Por Dios, claro, ¿verdad? Abarca el comportamiento moral. Su posición como ejemplo piadoso para otras naciones es un ejemplo. Y los procedimientos sistemáticos para reconocer la santidad de Dios y la pecaminosidad del ser humano, de la humanidad, especialmente de los judíos, ¿verdad? De los israelitas. Estos son los elementos que la ley va a demostrar, ¿vale? Estas son las directrices que va a demostrar la ley. Tu comportamiento moral, tu ejemplo ante otras naciones, ¿verdad? Reconocer la santidad de Dios por medio de la ley y reconocer tu pecaminosidad, que eres transgresor. Pero también hay otra palabrita que usa y que hemos visto en la canción, herencia. Herencia. Y esto lo doy como base para poder entender lo que Pablo está queriendo decirle a los gálatas y a los judíos. Herencia. ¿Qué es una herencia? Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir alguien son transmitidos a sus herederos o a sus legatorios. Puede ser un sobrino, un familiar, ¿verdad? Que no es su hijo, pero legalmente va a recibir esta herencia. ¿Y por qué lo digo? Porque por medio de la promesa de Dios hemos recibido herencias, ¿verdad? Y la herencia tú no lo buscas. La herencia te viene a ti, te cae a ti, ¿verdad? Así que en teología, herencia en teología se refiere a los beneficios que reciben los hombres por el simple hecho de ser sus hijos de Dios. Las bendiciones que tú vas a recibir
al ser hijo de Dios. Ahora bien, a lo largo de la historia redentora, Dios se ha relacionado con su pueblo. La relación que Dios ha tenido con su pueblo por medio de sus pactos, llámese compromisos, sean por medio de leyes o de promesas, pero ambas paralelamente, te das cuenta, ya sea por promesa, por ley, ambas paralelamente han ido avanzando progresivamente hasta su máximo cumplimiento, que es Cristo. ¿Te das cuenta? Dios hace un pacto con la humanidad, ¿verdad? Da su ley y da su promesa, y ambos van avanzando paralelamente juntos hasta el cumplimiento, que es Cristo. Porque Cristo, ¿qué cumplió? Cumplió la ley y cumplió la promesa, ¿verdad? Nosotros no cumplimos la ley y tampoco cumplimos la promesa, porque la promesa es Cristo. Y eso es lo que va a explicar Pablo. Romanos 4:13, para entenderlo. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Te das cuenta? Ahí entra la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Te das cuenta? Si es por la ley, entonces no es por fe que es la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, la de Abraham, ¿verdad? No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe en Abraham. Para judíos está hablando y para gentiles, ¿verdad? El cual es Padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por Padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué está queriendo decir? Que si no hay ley, no eres transgresión. ¿Acaso nunca hubo ley? Pablo está diciendo, nunca hubo ley. Desde el huerto de la ley hubo ley. Y el hecho de que no haya una ley escrita no quiere decir que no exista la ley. Así que aunque no exista la ley escrita, la ley existe en vuestros corazones, ¿verdad? Y ustedes lo rompen todos los días y son transgresores. ¿Te das cuenta? Ahora dice, ¿tú la promesa vino por esa ley o vino por la fe? Y aquí está diciendo que vino por la fe, ¿verdad? Que es por la fe. Esa es la explicación en Romanos. Ahora, amados hermanos, ¿cuál es el propósito del pacto? ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál es el propósito de las promesas? Pablo, ¿qué quiere decir con pactos, leyes, promesas, herencia? Así que Pablo está tratando de responder estas preguntas, marcando una línea recta sobre la fe salvadora. Él está tratando de explicar por medio de la salvación por la fe, del evangelio, por medio de la fe justificadora, una salvación solo por fe, no por obras de la ley, dice, no por obediencia a la ley, sino porque Dios es fiel. ¿Dios es fiel a qué? A su promesa, a su promesa. Una promesa que inicia en el huerto, no con Abraham, una promesa que inicia en el huerto, ¿verdad? Pasa por Abraham. Y es aquí donde se detiene Pablo para darle fuerza a su argumentación. Recordemos que la promesa fue dada a la mujer, ¿verdad? A Adán y Eva, en la maldición de la serpiente. Así que Pablo ya argumentó con la experiencia de los Gálatas, con la experiencia de Abraham. Él ya argumentó la ley y el evangelio, como Cristo se hizo maldito por todos nosotros, llevando nuestros pecados en la cruz del Calvario, pagándonos el precio en la cruz del Calvario, nosotros siendo justificados al creer en esa obra de amor que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ahora Pablo argumenta la inmutabilidad del pacto hecho por Dios. El pacto, sea ley o sea promesa, el pacto es inmutable, no va a cambiar a través de la historia, ¿verdad? Hasta que sea cumplida no ha cambiado, ¿verdad? Hecha por Dios, este pacto hecho por Dios. Un compromiso de Dios con Abraham, porque se detiene donde Abraham donde Dios le promete bendiciones, como por ejemplo le promete herencia, ¿verdad? Le promete una herencia.
de la cual vendría un Salvador. Ahora bien, esta herencia, la cual nos pertenece al estar unidos a nosotros en Cristo Jesús, esta promesa de herencia también nos pertenece a nosotros. El ser una posición adquirida, ya lo hemos estudiado en la carta de Efesios, ¿verdad? En el versículo 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia. ¿Recuerdan la carta de Efesios? Tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él estábamos, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ya desde primero quiero que entiendan que ustedes son herederos de esa promesa por medio de Cristo Jesús. Pablo les va a explicar a los Gálatas eso que acabo de hacer yo con Efesios. Eso es lo que quiere explicar a Gálatas. Los judaizantes están atacando, no, es fe más obras. Y esto significa circuncidarte y obedecer toda la ley para ser salvo. Pero Pablo va a decir, no, ustedes van a recibir esta herencia por medio de la inmutabilidad del pacto en la promesa que es Cristo Jesús, y ustedes estar unidos en Cristo Jesús son herederos de la promesa. Eso es lo que Pablo quiere explicar a los Gálatas. Así que Pablo establecerá certeramente que la salvación es solo por fe, es solo por medio de la fe, que la promesa de salvación y sus bendiciones son antes que la ley escrita en Moisés, antes que la ley. Y esto se estableció por medio de un pacto inmutable y eterno, el cual se cumple la muerte, cuando se cumple la muerte del testador. ¿Quién es ese nuevo testador? Es Cristo, ¿verdad? En la muerte de Cristo, un nuevo pacto hecha en la sangre de Cristo Jesús cuando se entregó en la cruz del Calvario. Y esta introducción me lleva al primer punto, la inmutabilidad del pacto de la promesa. De la promesa. Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. Pablo se para un momento, se frena, se calma y dice, voy a hablar en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Aquí lo entendemos todos. Todos hemos hecho pactos en día de hoy, ¿verdad? Alguno tiene que haber hecho un pacto. Aunque algunos de los judaizantes podían estar de acuerdo con Pablo acerca de que Abraham fue justificado por la fe, porque van a decir ellos, sí, vale, Abraham fue justificado por la fe. Ellos podían argumentar que la ley vino más tarde, sí, por la fe, pero luego vino la ley más tarde y cambió el método de la salvación. Sí, Abraham fue justificado por la fe, pero luego Dios ha dado la ley. Entonces es la fe más las, ¿verdad? Más la ley, más las obras de la ley. Eso pueden argumentar los judíos. Es lo que está pensando en su mente Pablo. Está adelantándose a los judaizantes y él está diciendo en su mente, esto pueden decir, ¿verdad? Entonces la fe pudo haber sido primero el medio para obtener la salvación, que después dio, ¿verdad?, paso a la ley, para adelantarse a esa argumentación de los judaizantes. Y para combatir y atajar este posible argumento en el pensamiento de los judíos, Pablo apela a un atributo de Dios, la inmutabilidad. La inmutabilidad de Dios, un Dios que no cambia, ni un ápice. Dios no cambia, tampoco cambia su palabra, tampoco cambia su carácter, no cambia su naturaleza, no cambia sus planes, no cambia sus decretos, no cambia su voluntad. Tampoco cambia sus promesas, su pacto. Él ha dado su pacto y si es un Dios inmutable, su pacto no va a cambiar. Entonces él apela a esa inmutabilidad del pacto, ¿verdad? Por medio de Dios. Hermanos, dice, hablo en términos humanos y como dice la Nueva Traducción Viviente, amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Eso dice el texto en la Nueva Traducción Viviente. Es un ejemplo diario que ustedes van a entender y van a conocer. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade.
Hermanos, esto se ve diariamente hoy en día. Con el simple hecho de hacer un contrato de trabajo, llegas a un pacto con tu jefe, ¿verdad? Esto es hacer un pacto, un contrato, un compromiso, ¿verdad? El firmar este contrato de la hipoteca. Queremos hacer una hipoteca, vamos a firmar un contrato, vamos a firmar un compromiso con dos personas, ¿verdad? Dos personas, uno el banco, representante del banco, otro eres tú. ¿Para qué? Para poner un acuerdo bajo términos. Un acuerdo, un contrato bajo términos, ¿verdad? Bajo obligaciones que tienen las ambas partes y bajo sanciones. ¿Se acuerdan, verdad? Bajo sanciones. Un pacto el cual deben cumplir ambas partes. Es lógico que una vez firmado el contrato, esta hipoteca, y aceptando todos los términos y elementos, el contrato no cambia. Una vez que tú has hecho una hipoteca, y es legal la hipoteca, que debe ser legal, ¿verdad? No cambia. Tampoco es añadido ningún término más, ni tampoco es invalidada ninguno de los puntos, ¿verdad? Y el no cumplimiento de alguna de las partes llevará sanciones. Tú dejas de pagar un mes y tienes que pagar mora. Lleva sanciones, ¿te das cuenta? Ha sido rectificado por ambas partes. ¿En qué momento se ratificó este contrato, esta hipoteca? Al firmarla, al firmar ambos partes. Entonces Pablo está dando un ejemplo diario, como yo lo estoy haciendo ahora. Yo estoy hablando de una hipoteca. Pablo, ¿cómo va a dar ese ejemplo diario? Como lo fue en el momento, por medio de sacrificios. ¿Me entiendes? Ahora bien, si esto es un testamento donde queda expresado la voluntad y los deseos del testador a la hora de su muerte, esto estoy queriendo decir que si no es un contrato de dos obligaciones, sino un testamento, ¿verdad? Donde queda expresado la voluntad y los deseos del testador a la hora de su muerte, si cumplen las reglas judiciales y ha de cumplirse la voluntad de este testador, sea económico, los beneficios de la voluntad la van a recibir como herencia, los herederos, como herencia, ¿verdad? Una cosa es un contrato firmado por ambas partes y otra cosa es un testamento donde tú recibes la herencia. Tú no has firmado nada en el testamento, ¿verdad? Tú recibes la herencia. Pedro Pablo está hablando de un pacto hecho por hombres mortales, por hombres finitos, por hombres pecadores y ambiciosos. Y aún así se respetan mutuamente, ¿verdad? Hombres que firman contratos, pero se respetan mutuamente al llegar a ser pactos entre dos partes. Ahora bien, si te has dado cuenta, el tono de Pablo ha cambiado, ha bajado, ha disminuido su tono, a diferencia del versículo 1 en el capítulo 3. ¿Se acuerdan el capítulo 3, versículo 1? ¡Oh Gálatas insensatos! Eso es duro, los está hablando con dureza. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ahora Pablo les baja el tono y dice, hermanos, con más serenidad. ¿Por qué? Porque él ya ha avanzado en su argumento. Él ya está avanzando en su argumento, ¿verdad? Él está avanzando en la defensa del evangelio por medio de la fe. Está viendo que sus hermanos, ¿verdad?, están entrando en razón. Hasta ahora ya tendrían que haber entrado en razón, que los argumentos de los judaizantes están en contradicción con las escrituras, ¿verdad? Que el argumento del judaizante está en contra de la palabra de Dios. Por eso él ha bajado el tono. Muy bien dicho, esto como con los pactos en los tiempos de Abraham. Así que Pablo está dando un ejemplo de diario y va a coger a Abraham y cómo se hacían los pactos diarios en el tiempo de Abraham. En el tiempo de Abraham no habían bolígrafos, no habían folios, no se firmaban los documentos legalmente como hoy en día, ¿verdad? No. Así que hay una gran diferencia, es diferente, es más sangriento los contratos, los pactos en ese tiempo. Y esto lo digo porque tenía que correr sangre por medio, tenía que haber sangre. Tomaban animales, los cortaban en dos, hacían dos filas con los trozos de los animales, con los pedazos de los animales muertos, ¿verdad? Uno en cada fila, una frente a la otra.
En medio de las dos filas dejaban un caminito por el cual las personas, estos dos pactantes, caminaban y daban su promesa o un pacto. Este era un rito sagrado, ¿verdad?, que era hecho por medio de la sangre. No era con bolígrafo y tinta, ¿verdad? Era por derramamiento de sangre. Y ellos decían un juramento, ¿verdad? O maldición, como quieras verlo. Si no cumplo este pacto, la muerte de estos animales sea en nosotros, ¿verdad? Así sea en nosotros, partidos en dos, ¿verdad? Apelaban a la muerte si no cumplían. Ahora, si no cumples la hipoteca, pues pagas una multa. Una multa, ya está. En ese tiempo, así como hemos partido estos animales, sea con nosotros, delante de Dios. Delante de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? Porque estamos hablando de promesa. ¿Cuál es la promesa hecha a Abraham? Y yo llevo fuera, ¿verdad? Y lo llevó fuera, Dios llevó a Abraham fuera y le dijo, mira ahora en los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esa es la promesa, ¿verdad? Le creyó a Jehová y fue contado por justicia. ¿Qué cosa? Que tendría descendencia. La promesa es descendencia. Así que Dios hizo un pacto con Abraham según el tiempo. Hizo un pacto según el tiempo en los ritos de Génesis 15. Y vamos a ir a Génesis 15, versículos 9 y 12. Este es el rito. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Eso ya otra explicación de por qué, ¿vale? Y descendían aves de rapiña, ¿verdad?, sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Te imaginas ahí con su esta, ¿verdad?, y ahuyentándolos. Mas a la caída del sol le sobrecogió un sueño a Abraham. Y aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Quedó dormido, esperando pasar por medio, ¿verdad?, para ratificar el pacto. Él está esperando que Dios diga, vamos a hacer el pacto. Las aves de rapiña están en el medio, pero llegó sueño a él, ¿verdad? Dios lo hace dormir. Así que Dios le mandó un sueño profundo. Y Jehová dijo, y pactó, y pasó a través de los animales. Está dormido, no está pasando Abraham. Abraham está ahí dormido, y está pasando Dios por medio de los animales. Solamente Dios está pasando por medio de los animales, ¿verdad? Ratificando el pacto. La razón por la que Dios no quiso que Abraham pasara a través de los animales es que aunque la promesa fue hecha a Abraham y a su descendencia, Dios mismo se obligó a hacerlo. Y nadie lo iba a invalidar por medio de una muerte de Abraham. Claro, es unilateral. ¿Te das cuenta? Dios dice, yo me obligo a mí mismo a cumplir esta promesa. Y si Dios no cumple la promesa, la muerte del testador, ¿verdad? Pero Dios es fiel y verdadero para cumplir su palabra y sus promesas, ¿verdad? Y la va a cumplir. Va a cumplirlo en Abraham y luego va a cumplirlo en Cristo. Recordemos que a Cristo no lo mató la promesa, lo mató la ley. Así que Dios va a cumplir la promesa en Abraham. Pero solamente es Dios pasando. Así que aunque Abraham no hubiera creído, que sí creyó, aunque no hubiera creído, el testador era Dios. Y iba a cumplir su promesa sí o sí. Pero Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ahora, este pacto no hecha por mortales y caídos humanos, porque fue hecha por Dios, ¿verdad? Sino hecha, como ha dicho la hermana Yané, unilateralmente por Dios, omnipotente e inmutable, siendo testador de este pacto con Abraham. Sin un pacto no hecho entre iguales. No es Dios la condición de Dios y la condición de Abraham iguales, no. Estamos hablando del Dios creador, omnipotente, ¿verdad? Todopoderoso, no está hecho entre iguales, sino que está hecha entre Dios y Abraham.
y donde solo pasa Dios por el medio, como único garante del cumplimiento de su palabra, el cumplimiento de su pacto y el cumplimiento de su promesa. Dios, solamente Dios, garante de esta promesa. Y bien, si entre dos pactos humanos es imposible, ¿verdad? Pablo nos dice, a día de hoy, si en pactos humanos es imposible que se anule un pacto, entonces es imposible que la ley anule el primer pacto que hizo Dios con Abraham. Si a día de hoy se juntan dos seres humanos y no pueden anular ese pacto, no pueden invalidarlo, ni añadirlo, ni quitarlo, más aún un pacto hecho por Dios con Abraham, el Dios creador, el Dios omnipotente, el Dios inmutable, imposible que se anule ese pacto. Imposible que la ley anule el pacto, la promesa del pacto. Y bien, ¿verdad? Dice, y bien, si el pacto entre dos humanos es imposible que se anule, menos Dios con Abraham puedan anular esto. Ahora, con toda seguridad, una vez que la voluntad o el testamento de Dios fue ratificado o fue decretado, ya no puede ser anulado, ya no puede ser cambiado. Y esto me lleva al segundo punto, Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Ahora, esto tiene que explicarle, esto le está diciendo a los Gálatas. ¿Cómo le explico a los judaizantes esto? Los Gálatas van a decir, vale, sí, es Cristo. Pero los judaizantes que conocen la historia, que conocen la ley, hay que argumentarlo bien, ¿verdad? ¿Cómo lo argumenta Pablo? ¿Por qué Pablo está argumentando esto? La promesa fueran hechos a Abraham y a su simiente. Pues en la mente de los judíos van a decir a Isaac, ¿verdad? A Isaac, empezando por Isaac, ¿verdad? No dice a sus simientes, una promesa a tu descendiente, no, sino a sus descendientes. Ellos creen, pues la descendencia real desde Isaac. Ahora, ¿por qué Pablo está argumentando esto? Los judíos podían argumentar que la promesa fue hecha a Isaac y toda la descendencia de Israel, ¿verdad? Es más, podían argumentar que la promesa fue hecha antes que la ley. Pero Pablo ya argumentó que la descendencia de Abraham son los de la fe, ¿verdad? En Gálatas 3:6 dice, del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Y en el versículo 7 dice, así que los que verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Antes de este argumento de decir que la simiente es Cristo, ya explicó él que los de la fe son hijos de Abraham e hijos de Dios. Los de la fe, los judaizantes, entonces tienen que entender que él no está hablando de la descendencia de Isaac, sino los de la fe. Así que la base de la relación de Abraham con Dios era la fe. Por ende, el pacto que garantizaba las bendiciones prometidas fue ratificado a Abraham y a su simiente, ¿verdad? A su simiente, sobre los términos de la fe. Sobre la fe. Pablo dice que esta promesa hecha a Abraham y a su simiente, hablando como de uno. El cumplimiento de esta promesa se basaba no en sus muchos descendientes, sino en su simiente, que es Cristo. Así que la promesa de la simiente viene no desde Abraham, viene desde Génesis. A ellos les va a decir, no solamente viene desde el padre de la fe, no, viene desde Génesis, lo tenían que conocer los judaizantes. Viene desde Génesis, desde Adán y Eva, después de pecar, cuando Dios está maldiciendo a la serpiente. Génesis 3:15, ¿verdad? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Verdad? Los judaizantes tenían que conocer este texto. Antes que Abraham, la promesa fue dada después de pecar en el huerto, ¿verdad? Esta promesa de esperanza, una promesa redentora, es ratificada en Abraham. Es dada en Génesis 3 y es ratificada en el pacto con Abraham.
donde nacerá el Redentor a partir de su simiente. Lucas 3. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo? En tu simiente va a nacer el Salvador. No en tu simiente judía, no, en tu simiente a través de la historia va a nacer esa promesa de Salvador dada en Génesis, ¿verdad? Lucas 3. Vamos a ir a Lucas 3. Y si puede, no está puesto, creo, no está puesto. Así que si pueden buscar Lucas 3, me van a seguir. Vamos a ver 3 versículos. Lucas 3, el versículo 23 dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Estamos viendo la cronología, ¿verdad? Su árbol genealógico de Jesús. ¿De dónde viene Jesús? ¿Viene de Abraham? Pues dice que Jesús viene de José, en el versículo 23, hijo de Elí. Versículo 32, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salomón, hijo de Nazón. Nos vamos al versículo 34, hijo de Jacob, hijo de Isaac, estamos hablando de Jesucristo, hijo de Isaac, hijo de Abraham, y se detiene ahí, no, sigue, ¿verdad? Hijo de Taré, hijo de Nacor, versículo 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. La promesa que fue dada en la simiente de Abraham no venía solamente de Abraham, venía primeramente de Dios, de Adán, de Abraham, de Isaac, hasta que nace Jesús, ¿verdad? Esto es lo que está argumentando. En el versículo 16 que estamos tocando del capítulo 3 de Gálatas dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice ya las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. No está diciendo a su simiente, sino a tu simiente, la cual es Cristo. Así que el pacto de Abraham es establecido debidamente a través de la promesa repetida que hizo Dios de un Salvador. La promesa de un Salvador para Abraham y todas las naciones de la tierra. Y así como no se puede cambiar un testamento o un pacto humano, el pacto hecho con Abraham tampoco puede ser cambiado o anulado. Entonces, ¿a quién fue hecha la promesa? Si viene desde Génesis. Sí, fue hecha a Adán también. Pero en el texto que estamos estudiando, ¿a quién fue hecha la promesa? A Abraham. A Abraham y a su simiente que es Cristo. Una promesa hecha a Abraham y a su simiente que es Cristo. ¿Verdad? ¿Y qué promesa le hizo? ¿Qué promesa? Porque los judaizantes podían haber pensado que era Isaac, pero ya le está aclarando que la promesa viene desde Génesis, ¿verdad? Pasando por Abraham, así que no es Isaac, es el Cristo, ¿verdad? A Abraham y a su simiente. ¿Qué promesa del pacto es dada? La promesa de un redentor. ¿En la simiente de qué? De la mujer. Luego a Abraham. Y esa promesa es Cristo, 2 Corintios 1, 19 y 22. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En Jesucristo las promesas son sí y amén, ¿verdad? ¿Qué promesa fue dada? En Cristo, el que es sí y amén. Todas las promesas son sí en Cristo, hechas en Cristo, hechas por Cristo desde antes de la fundación del mundo, hechas para Cristo cuando vendría, ¿verdad?, a morir en la cruz del Calvario. Y no solo en Cristo, sino para su descendencia, nos está diciendo Gálatas. Es probable que Pablo estuviera sencillamente recalcando que cada bendición de Dios para el hombre tiene su centro en Cristo Jesús. Tiene su centro cada bendición en Cristo Jesús. El apóstol repetidamente enseña que las promesas fueran hechas a los hombres de fe que fueron la simiente espiritual de Abraham. Sí, la promesa
¿verdad? Fue hecha a Abraham y a su simiente, pero también fue hecha a la descendencia de Abraham, porque luego ratificó esa promesa en Isaac, en Jacob, la misma promesa ratificada, una promesa de redención. Y vamos a entenderlo ahora. La ley, ¿verdad?, no invalida la promesa. Gálatas 3:17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Hermanos, la gente y los hermanos se han metido en un lío de si es 400, 430, 615. No vamos a entrar en eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque el centro de aquí, ¿verdad?, de este texto del 17 no es que 430 años, ni 615, sino que es la promesa, el pacto, si es invalidado o no es invalidado, ¿verdad? Así que, amados hermanos, esta promesa dada a Cristo es por pura gracia. Es por pura gracia. Nosotros ni podíamos cumplir la ley, menos una promesa. Si no podemos cumplir una ley con obligaciones, compromisos, ¿verdad?, y sanciones, menos una promesa. Así que debemos dar gratitud, debemos dar agradecimiento que Dios haya cumplido cada una de sus promesas, porque Dios es fiel para cumplirla, y más si esa promesa es en Cristo, sí y amén. Ahora, una promesa ratificada por Dios con Cristo. ¿Te das cuenta lo que dice el texto? Así que esta promesa dada en Abraham no puede ser invalidada ni puede ser abrogada. Primero, porque los judíos, ¿verdad?, intentan derogar esa promesa. Ellos intentan derogarla con su, no solo más fe, sino más obras. Intentan derogar la promesa, están metiendo la ley. Están mezclando ley y promesa. ¿Recuerdan el concepto y la definición que hemos dado? Ellos están queriendo derogar la promesa con la ley. Sería dispararse en el pie para los judíos. Sería dispararse en el pie, porque dentro de la promesa dada a la simiente de Abraham, que es Cristo, es una bendición espiritual. Es una bendición espiritual. También hay una promesa de descendencia, un linaje en la cual vendría Cristo, y esto sería por su medio de su hijo Isaac. Si yo derogo con la ley, o sea, le pongo la ley a la fe y derogo la promesa, entonces derogo la promesa dada a Isaac y a Jacob y a la descendencia de Israel. Me estoy disparando yo mismo al pie, ¿te das cuenta? Derogo la promesa. Entonces la promesa no es para mí, que soy judaizante, porque estoy quitando mi promesa a la descendencia de Abraham. Ahora, si anulamos la promesa hecha a Abraham, anulamos la promesa hecha a Isaac y anulamos la promesa hecha a Jacob. Estaría disparándose en el pie. El pacto previamente ratificado por Dios con Cristo, la ley que vino 430 años después, no abroga la promesa. Le está diciendo a los judíos, adelantándose, tu ley no abroga la promesa. Ratificado no solamente en Abraham, cuando Dios pasó entre los animales sacrificados, sino también ratificado en Isaac, les va a decir a los judaizantes, en Génesis 26, 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. La misma promesa de Abraham. No es que está pactando con Isaac. No, le está diciendo, esta es la promesa de Abraham que la voy a cumplir en ti. Pero no solamente ratificado en Abraham, cuando Dios pasó entre los animales sacrificados, también ratificado en Isaac, en Génesis 26, 24, pero también ratificado en Jacob, la misma promesa, Génesis 46, del 1 al 4. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre.
no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Se ve en la misma bendición, ¿verdad? La misma promesa. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. El mismo ratificando el pacto en Abraham, ratificando el pacto en Isaac, ratificando el pacto en Jacob y luego ratificado, el texto nos dice, en Cristo, ¿verdad? Así que una promesa inmutable. Vemos que a través de la simiente de Abraham, la simiente terrenal, la ratificación de la promesa no está habiendo variante, no está siendo anulada, no está siendo cambiada. Es la misma promesa, una promesa inmutable que siendo ratificado a través de la historia redentora, para los que han estudiado teología bíblica, a través de la historia redentora en la simiente, ¿verdad? En la simiente. Ahora, llegada la ley, después de la esclavitud del pueblo de Israel, 430 años en Egipto, esta ley llegada después no abroga la promesa de redención, no abroga la promesa de salvación que es en Cristo. Es más, antes de salir del desierto hay derramamiento de sangre. ¿Se acuerdan la semana pasada? Con los primogénitos, la muerte de los primogénitos. Hay una redención derramada en la sangre de los corderos, sin mancha, ¿verdad? Sacrificio de pequeños animalitos, corderos, rociando la sangre en dintales, ¿verdad? En los dinteles de las casas. En todo aquel que creyó a Dios por medio de su enviado Moisés. Creyeron. Tú no ibas a pintar el dintel si no le creías, ¿verdad? A Moisés. Así que hay derramamiento de sangre. Hay promesa. Están ellos obedeciendo a la promesa, creyendo a la promesa. Así que, hermanos, esta promesa dada es irrevocable, es inmutable, porque se cumple en Cristo. La promesa es superior, la promesa es mayor que la ley. ¿Por qué? Porque la ley dada a Moisés es una ley de obediencia. ¿Recuerdan la palabrita, la definición? Un compromiso, ¿verdad? Un compromiso divinamente sancionada. Así a Moisés es dada la ley de obediencia, cómo conducirse en obediencia, cómo relacionarse con Dios por medio de sus mandamientos, pero también fue dada a una nación específica, no solamente a Moisés, a una nación específica en un territorio específico. La ley fue para Israel, nada más que para Israel. Pero ambos, hermanos, la promesa traspasa todo límite territorial. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Mientras que la ley es específica a un pueblo, a una nación, a un territorio que tiene fronteras, la promesa no tiene límite territorial, no tiene límite religioso, no tiene límite generacional, ¿verdad? No tiene límite entre espacio y tiempo, no tiene límite entre pueblo y nación. Hermanos, la promesa dada espiritualmente, y todo aquel que cree en la promesa y deposita su confianza, ¿verdad?, en la promesa, es contado por justicia, como lo fue contado a Abraham por justicia, nuestro padre Abraham, ¿verdad? Es contado por justicia como creyó Isaac, como creyó nuestro padre Jacob, como creyó Moisés. Por eso es que hizo los sacrificios, ¿verdad? Todos creyeron en la promesa, todos ellos vieron a Cristo. Eso nos lo dijo en Hebreos 11, del 8 al 16. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a la luz aún afuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en la multitud,
y como la arena inmutable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Versículo 16. Pero anhelaban una mejor, y esta no es territorial. ¿Qué dice? Es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarles Dios de ellos, porque les es preparada una ciudad. Por la fe no esperaban un territorio específico en la promesa. Esa es la ley, ¿verdad? El pacto de la ley es un territorial, pero el pacto de la promesa por medio de la fe es mucho mayor y nos dice que es una ciudad celestial. ¿Te das cuenta? Queridos hermanos, la salvación es por fe. La salvación es por gracia. Esta promesa fue progresivamente revelada en la historia redentora. Fue ratificada una y otra vez por toda la historia redentora, aun cuando fue dada la ley. ¿Recuerdan? Ley y promesa. Y fue ratificada aún cuando fue dada la ley. Recordemos que es un pacto, un compromiso divinamente sancionado, compuesto por dos elementos, ley y promesa. Ahora, a Abraham se le dio la promesa que empieza desde Génesis, pasando hasta la descendencia de Abraham y el cumplimiento en Cristo Jesús. Ahora, la ley es dada a Moisés, pero es una ley escrita, porque ya existía oralmente, ¿verdad? Desde el huerto, pasa por toda la historia bíblica hasta que Cristo cumple toda la ley. ¿Te das cuenta? Paralelos, ley y promesa, van pasando por toda la historia, ¿verdad? Redentora, es cumplida por Cristo. La ley es dada a Moisés, ¿verdad? Ahora escucha esto, la ley y la promesa, Cristo lo cumple. Cristo es la promesa de redención. Él cumple la ley, pero tampoco la abroga. Cristo no la abrogó. Él la cumple. Él no la anula. Él la cumple para que nosotros, tú, una vez que recibes la herencia de la promesa unido a Cristo, con una nueva naturaleza puedas cumplir esa ley que no podías cumplirla. ¿Te das cuenta? La ley a través de la historia redentora, Cristo la cumple, tú recibes la promesa de la herencia y como tú eres transgresor de la ley, ahora que has venido a los pies de Cristo con nueva naturaleza, puedes cumplir esa ley. Puedes cumplir esa ley. Sí, hermano, ¿acaso porque estamos bajo la gracia no debemos cumplir la ley? ¿Acaso la promesa, la salvación por fe, estar bajo la gracia es una licencia para pecar? De ninguna manera, dice Jesús. Y lo dice Jesús, Mateo 5, creo que no está. Mateo 5, 21. Y oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, la ley de Cristo, ¿verdad? El que cumple Cristo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Versículo 27. Oísteis que fue dicho, ¿verdad? La ley de Moisés, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, Jesucristo cumpliendo la ley, que cualquiera que mira a una mujer por codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Versículo 31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no sea que por causa de fornicación hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Versículo 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juraréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Y así sucesivamente en el versículo 38, oíste que fue dicho ojo por ojo, ¿verdad? Diente por diente. Pero yo os digo, no resistís al que es malo, antes que cualquiera que hiriere en la mejilla derecha vuelve también a la otra.
y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjasle la capa, dice. Y cualquiera que te obliga a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y así sucesivamente en el versículo 43. Oíste que fue dicho, pero yo os digo, ¿te das cuenta? Cristo vino y cumplió la ley. Él no la va a cambiar. Es más, Él está ratificando esa ley. Es más, Él está diciendo, ustedes judíos sí invalidaron la ley, pero yo les voy a dar la razón de cuál es la ley. No solamente es pecar en acción, sino que también es interno. ¿Verdad? Aquel que mira a una mujer y adulteró. No solamente es el acto de pecar, sino interno. Jesús está dando la razón de la ley y el cumplimiento de la ley. Ahora vuelvo a preguntar, ¿estar en la gracia es licencia para que tú peques? La ley ya fue abolida. Jesús ha cumplido la ley. Estoy en la gracia. Voy a pecar. Salvo siempre salvo, ¿verdad? Aunque peque. No. De ninguna manera. Jesús lo dijo otra vez en Juan 14, 23 al 27. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. La ley, mi palabra, la ley, ¿verdad? Toda la palabra. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Haces morada con Cristo, ¿verdad? A morada con Dios. El que no me ama no guardará mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envié. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaré en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Jesús vino a cumplir la ley para que tú puedas cumplir la ley. Así que, amados hermanos, la ley es buena, la ley es santa, no invalida la promesa, pero una vez cumplida por la persona de Cristo, la promesa tampoco invalida la ley. Tampoco invalida la ley. Es cumplida y es nuevamente entregada a nosotros la ley para cumplirla. Como nuevas criaturas regeneradas por el Espíritu Santo, estamos en un estado de gracia, y estado de gracia, nuestra voluntad y nuestro corazón regenerado, transformado, somos conscientes del pecado. Recuerden, antes no era por la ley, antes de la ley yo no era consciente y no era transgresor, pero una vez venida la ley soy transgresor, ¿verdad? Ahora, el hombre nacido de nuevo, regenerado en Cristo, los reformadores dijeron, posee, pecare, posee, no pecare. Bueno, esto fue Agustín que lo cogieron los reformadores, ¿vale? Posee, pecare, posee, no pecare, no pecare. Cuando el hombre es regenerado por Dios, recién allí puede no pecar. ¿Por qué? Porque antes de que viniera la ley, todos pecaban. Aunque no lo supieran, todos pecaran. Una vez, ¿verdad? Antes que viniera Cristo, todos eran transgresores. Todos eran transgresores de la ley. ¿Por qué? Porque desde Adán hasta el día de hoy, si no está la obra de Cristo Jesús, eres un transgresor de la ley. Pero no lo sabes, tú vives en tus delitos y pecados. Pero una vez que vienes a Cristo Jesús y eres transformado, ahora sabes que no debes pecar. Ahora sí conoces el verdadero sentido de la ley, ¿verdad? Y sabes que no debes transgredir esa ley. Antes tú te acostabas con todas las mujeres que tú querías. Ahora eres una nueva criatura y sabes que debes guardarte. ¿Te das cuenta? Ahora sabes que no debes ver a una mujer porque pecas interiormente. ¿Te das cuenta? Una persona regenerada ahora sabe que no puede pecar. Antes pecaba, ahora sabe que no debe pecar. Y esto me lleva a mi cuarto y último punto. La ley no cambia la promesa. Si hemos dicho que la promesa no cambió la ley no cambia la promesa. Gálatas 3:18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La ley no puede cambiar la promesa. No puede porque son diferentes. La ley y la promesa son diferentes.
tienen diferentes funciones. Ambos son elementos de un pacto. Ley y promesa son elementos de un pacto, pero cada uno tiene función específica. La promesa y la ley son opuestas, van diferentes, son opuestas en su naturaleza. No se pueden ni unir ni mezclar la ley y la promesa. Los dos avanzan en la historia redentora, pero no se pueden unir, no se pueden mezclar. Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras, ¿te das cuenta? Y de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Está diciendo que son de diferente naturaleza. La promesa, la gracia y la ley son de diferente naturaleza. Herencia. Ahora nos va a meter herencia. Una bendición dada por Dios a sus hijos en la fe. Ahora bien, si en términos humanos, a Dios, a día de hoy, un familiar te deja una vivienda en el testamento, ¿verdad? Pero se te obliga a pagar por medio de la ley, como hemos visto en otras comunidades, se te obliga a pagar una cantidad de dinero por esta vivienda, ya no lo obtienes como herencia gratuitamente, has pagado por ella, ¿verdad? Aquí en Murcia no, pero en otras comunidades tú tienes una herencia y tienes que pagar por ella una cierta cantidad, entonces ya no es gratis, ya no es una herencia de un testamento, ahora tienes que pagar por ella, tienes que pagar por esta vivienda. ¿Qué está pasando? Está perdiendo la naturaleza por la cual fue creada el testamento y no está respetando la voluntad del testador, ¿verdad? Ahora, si la herencia se basa en la ley y ya no se basa en la promesa, pero Dios nos concedió la herencia gratuitamente, por eso es un testamento, ¿verdad? Nos los dio gratuitamente por gracia, por medio de la promesa. La herencia viene de la promesa, no de la ley. Se la concedió a Abraham y a nuestros hijos en la fe, en sus hijos en la fe. Nosotros recibimos la misma herencia prometida de Abraham, Isaac y Jacob. Pablo, ¿verdad? Pablo tenía razón al predicarle a los Gálatas un mensaje de salvación por sola gracia, un regalo gratuito de Dios, porque así es como Dios se la dio a Abraham. Amado hermano, tú eres heredero de la promesa, tú eres heredero de las bendiciones de la promesa. ¿Por qué? Porque estás unido a Cristo y el cumplimiento de la promesa y el dador de las dones y bendiciones es Cristo. Gálatas 3. En el versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. ¿Se recuerdan la palabra creyente? 14, para que en Cristo Jesús las bendiciones de Abraham alcanzasen a los gentiles, a fin de que por la fe recibieran la promesa del Espíritu. Otra bendición más. No solamente la promesa de un redentor, sino la promesa del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta cómo hablaba ley y promesa y la promesa se va ampliando? Un redentor y el Espíritu Santo ahora. Romanos 8, 16, 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y si hijos, también heredero. Heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Ojo, si es que padeces juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Efesios 3:6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio de lo que Pablo está queriendo marcar, el Evangelio. Romanos 4:12, 16, y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido, pues la ley siempre trae castigo para los que traen desobediencia. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violarla.
Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como Abraham, quien es el padre de todos los que creen. La Nueva Traducción Viviente, para que lo entendamos mejor. Amado hermano, conocido todos estos argumentos de Pablo, ¿cómo debes vivir? Somos herederos de la promesa, redimidos por la sola gracia, justificados por la sola fe. Tenemos una nueva naturaleza que sabemos que no debemos pecar, ¿verdad? Más bien obedecer la ley. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Se están preguntando los judaizantes. Eso lo veremos en el próximo sermón. ¿Para qué sirve la ley? Le van a decir a Pablo en toda su cara, ¿para qué sirve la ley? Eso lo veremos el próximo sermón. Pero entonces, ¿cuál es el propósito de la promesa? Porque en estos textos estamos hablando de la promesa de su vida, de la vida, y la promesa en tu vida. Si Cristo es el cumplimiento de la promesa y conlleva todas las bendiciones dadas a sus herederos, amados hermanos, tú estás unido a Cristo. Amado hermano, tú eres heredero de las bendiciones espirituales de la promesa. Debes vivir según tu naturaleza, la identidad que te ha sido dada, según tu identidad. Eres hijo que vive como un hijo de Dios. ¿Cómo viven los hijos de Dios? Y ya estoy terminando. ¿Cómo viven los hijos de Dios? Aman a Jesús, hemos leído el texto, aman a Jesús, aman a Dios, aman sus mandamientos. Amado hermano, si tú has creído, ya tienes la promesa, ya eres heredero, vive como tal, a pesar de las aflicciones, a pesar de las pruebas, vive como tal. Pero tú, amigo, que nos visitas, si no eres hijo, no eres heredero. Y no tienes las promesas, no tienes las bendiciones dadas por medio del Hijo Jesucristo. ¿A qué esperas, amigo? ¿Hasta cuándo vas a rechazar este mensaje de salvación? Amado amigo, ven a Cristo. Yo no puedo prometerte nada. Yo soy un simple mortal que menguo. Pero sí, Jesucristo y Dios te ha prometido, amigo mío, te ha prometido que a los que se acercan a Él, no los rechaza jamás. Amigo o amiga, esto es un asunto de vida o muerte. Te estoy hablando de tu destino eterno. El final de los tiempos, el final de tus tiempos, donde habitarás eternamente separado de Dios. Amados hermanos, es mi deseo que sigas en la carrera de la fe y puedes con gozo alabar y adorar al Señor y darle toda la gloria porque tú has recibido la herencia, la promesa, las bendiciones que son en Cristo Jesús. A Dios sea la gloria, hermanos, que Cristo regrese pronto. Amén.